Ya ustedes seguramente ya han visto, ¿no? Diferentes hospitales. El más común es el Cushing o el pseudo Cushing por los tratamientos recibidos, generalmente las enfermedades de origen reumatológico, ¿no? La enfermedad del tejido conectivo, ¿no? En el cual pues se da corticoide y en forma exógena pues comienza a elevar el cortisol y da todas estas manifestaciones. Entonces, en cambio, el Addison es infrecuente verlo. Realmente solo es para áreas de emergencia, muy pocos casos, entonces la prevalencia de uno u otro es diferente. Para ello, primero tenemos que saber, ¿no?, que las suprarrenales son unos órganos muy pequeños que se encuentran pues en los polos superiores de ambos riñones, ¿no?, que tienen forma de una pirámide o triangular, trapecio, son muy chiquitos, ¿no? De 2 por 3 centímetros. La izquierda es mayor un poco más que la derecha, más o menos 5 gramos, ¿no? ¿No? Y un poquito más de peso en el sexo masculino que en el femenino, pero prácticamente a veces son indetectables, sobre todo cuando hacemos los exámenes, ¿no?, de imagen, ¿no? Cuando hacemos las tomografías y queremos ver pues, el riñón, muy difícilmente vemos ahí unos triangulitos por encima del riñón que nos dice, sí, ahí vemos unas rayitas que parece que son las suprarrenales, pero así tan pequeñitas como son, pues tienen toda una anatomía y toda una vasculatura dependiente, ¿no? Ya sea el lado izquierdo o derecho, ¿no? Que van a venir, ¿no?, tanto de la arteria, ¿no?, como de la vena, algunas dependientes del problema renal, ¿no?, y otras de la cava o la aorta abdominal. Esto es para recordar ustedes la anatomía de ella, ¿no? Aquí, por fines académicos, se han separado y se han hecho un poco más grandes, ¿no? Pero van encima de ambos riñones, ¿no? Pero, ¿qué es importante de esta glándula? Que tiene una fase cortical y una fase medular. La fase cortical es la endocrinológica, en cambio la medular no. Y esta cortical pues se va a dividir en 3 zonas, la glomerular, la fascicular y la reticular. ¿Y por qué es importante ellos estas 3 zonas? Porque cada una de ellas va a tener una acción hormonal diferente. Y vean ustedes aquí, ¿no? En la glomerular, la aldosterona. Bueno, no nos ayuda mucho, por así decir, para enfermedades que conocemos, pero la fascicular sí, porque justo ahí está los glucocorticoides, está el cortisol y los derivados de ellos. La reticular generalmente son células de tipo hormonal, sexual, andrógenos, estrógenos, y en el medular, pues no es parte endocrinológica, pero sí hay un desarrollo de catecolaminas. Acuérdense de un tumor, ¿no?, llamado feocromocitoma, pues que hace hipertensiones arteriales malignas, ¿no? Pero no es una enfermedad de este capítulo. La enfermedad de este capítulo es toda la parte de la corteza, ¿no? Pero para ello tenemos que conocer, pues, qué es lo que pasa en este esquema, ¿no? Primero, antes de hablar de ellos, vamos a ver qué es lo que pasa. Primero, qué es lo que pasa, ¿no? A nivel del núcleo, vamos a tener la CRH, ¿no?, que va a nivel de la corticópero y esa va a ir a la CTH y la CTH va a ir a la corteza de la suprarrenal. Y la suprarrenal, pues, es la que va a liberar el cortisol para que otra vez, bajo estas vías, vaya hacia el núcleo, vaya a la corticosteroidal. Opina para que les diga, pues, tenemos que detener esta salida de cortisol porque ya estamos en valores normales, pues, y no haya una alteración, ¿no? Ya esto es lo que llamamos este eje, ¿no?, que igual que se cumple a nivel de la tiroides, ¿no?, que es el feedback negativo, ¿no?, o la retroalimentación. Entonces le he puesto primero esta lámina para que puedan entender de las hormonas, enzimas que vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? 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 Y que a veces son preguntas porque las considero que deben conocerlas ustedes durante el examen, ¿no?
La reguladora, la CRH, ¿no? Que está constituida por 41 aminoácidos, dura 26 minutos en el cuerpo, está a nivel del hipotálamo y son potenciadas por la ADH y la angiotensina 2. Pero inhiben su secreción la oxitocina y la ACTH, ¿no? Ese es el feedback negativo, ¿no? ¿no? Pero también existen otras formas en las cuales también se producen, ¿no? Generalmente por la placenta en las fases finales del embarazo, ¿no? Y el parto. En cambio, la ACTH, ¿no? Tiene 39 aminoácidos, ¿no? Solo 13 de ellos son responsables para que hagan esta actividad inmunológica, sintetizada por células basófilas de la hipófisis, ¿no? Por estímulo del anterior, ¿no? De la CRF, ¿no? La que va a permitir, pues, que haya una liberación de esta y estimule, ¿no? Al final, la glándula para que, pues, posteriormente pueda liberar lo que es el cortisol. Ya hemos dicho que se regula por la CRH, ¿no? También es estimulada por la vasopresina, catecolaminas, angiotensina, etcétera, ¿no? Pero su vida es muy cortita, de 7 a 12 minutos nada más, ¿no? Y su secreción no es permanente durante todo el día, sino es episódica. La CTH, ¿no? ¿Cuál es su forma de acción? Se va a fijar a ciertos receptores de membrana de la glándula córtico suprarrenal, ¿no? O sea, de la corteza. Esta unión va a hacer que el AMP cíclico, que ustedes ya conocen, ¿no? Que se activa por la ciclasa, active ciertas enzimas, ¿no? Que son adosadas al P450, ¿no? Responsables de todo lo que es la transformación del colesterol, que a su vez es la pregnenolona, que es el precursor de los corticoides. Por eso es el conocimiento fisiopatológico, ustedes han llevado un curso anterior a ello, qué es lo que pasa con estas hormonas, ¿no? ¿Mm? Estimula también a las lipoproteínas, ¿no? Y por eso, pues, que ayudan, ¿no? A la síntesis del colesterol. La ACTH, igual que el cortisol, mantienen un ciclo, lo que llamamos el ciclo circadiano, ¿no? ¿No? Que tienen una secreción durante mayor, ¿no? En el día, ¿no? Y menor en la noche. Y el pico del ADME para poder hacer un examen generalmente es en las primeras horas de la mañana, ¿no? Entre las 7 y las 9 de la mañana, ¿no? A todos los citan a esa hora para hacerle estos estudios, ¿no? ¿No? Que nos va a decir, pues, que está en valores adecuados o no. Y esto es lo que les vuelvo a repetir, ¿no? El núcleo, el CRH, ¿no? La ACTH y el cortisol. Esto es lo que tenemos que ver nosotros, qué es lo que va a pasar para que aparezca esta enfermedad. Pero hablemos primero del cortisol, ¿no? El cortisol, que es la que va a hacer estos problemas, ¿no? El aumento del cortisol o la ausencia del cortisol. El aumento del cortisol, ustedes ya van a saber, me dicen pues todos los derivados del cuchi. Y en la ausencia del cortisol, todos los derivados del AIS. O hipofunción, hiperfunción, ¿no? O el Addison y los que no son Addison, porque también la Addison solamente es una de ellos, ¿no? Los demás no tienen este nombre, pero también son afectadas a esta glándula, ¿no? Su secreción más o menos se ha calculado que son unos 10 microgramos por día, generalmente están unidos mayormente a una proteína, ¿no? Que es la transportina, un poquito porcentaje está libre, ¿no? Y hemos dicho que su valor entre las 7 y las 9, siempre usamos las 8 de la mañana, es de 6 a 23 microgramos por decilitro, ¿no? Cuando ustedes hacen un test de cortisol, siempre tienen que decirle al paciente que vaya a esta hora para que le hagan el examen. Es por eso que también se consideraba antiguamente, ahora ya no se usa mucho, ¿no? Que los corticoides pues se dieran la mayor dosis en la mañana y la menor dosis en la tarde, pero ahora ya se ha visto que no tiene mucho
puede ser una vez al día, ¿no? Pero generalmente en la mañana donde se da más, ¿no? Más que en la noche. Los corticoides, ¿qué efectos tienen estos corticoides? Tienen efectos sobre las proteínas, los azúcares, las grasas, ¿no? Sobre las proteínas, pues aceleran el catabolismo, inhiben la síntesis del ADN y la ARN, ¿no? En los glúcidos, aumento más de azúcares, la neoglucogénesis. Los lípidos, mayor liberación de ácidos grasos libres y destrucción de ciertas grasas, ¿no? ¿Cómo se traduce esto clínicamente? Bueno, el paciente va a tener desgaste muscular, va a tener hiperglicemia, ¿no? Por ende, pues la insulina va a estar alta, va a tener trastorno del colesterol, van a estar aumentados los lípidos, su grasa se va a distribuir en forma normal, va a aumentar de peso. Prácticamente esto se traduce cuando hay aumento de corticoides, se va a presentar pues el Cushing, ¿no? ¿Mm? Y aquí vemos qué es lo que pasa con estas alteraciones. Aquí ustedes vuelven a repetir el feedback, ¿no? El hipotálamo, la hipófisis, ¿no? ¿No? La CRH, la CTH, ¿no? Que va a ir hacia la glándula, ¿no? Para que libere el cortisol. Y una vez liberado el cortisol, pues le va a decir a la hipófisis, le va a decir al hipotálamo que estamos totalmente satisfechos y no necesitamos más. Entonces, estamos normales. Pero si hay un descontrol, un balance de alguna de ellas, pues vamos a hablar de la hiperfunción o de la hipofunción. ¿Ya? Lo de la médula no es parte, ustedes lo tienen que conocer, pero no tiene acción, ¿no? Endocrina, ¿no? Ok, y otra vez lo mismo. Una pregunta para que ustedes desarrollen. ¿Ya? El código es el mismo. Alfa, ¿ya? ¿Empezamos? ¿Sí escuchan? Ok, empezamos entonces. Producidas por la corteza suprarrenal, el Cushing y el Addison, ¿no? Eso lo he recalcado que el feocromocitoma no es. Y el tumor de Willing, pues es una tumorización renal, ¿no? Que es en los niños, ¿no? Pues no tiene nada que ver, ¿no? Con un problema de endocrino, ¿no? Sí están escuchando, ¿no? ¿Mm? Y este es el responsable, ¿no? El doctor Javier Cushing, ¿no? ¿De qué año, no? El año 39, donde falleció. Descubrió por primera vez a este tipo de personas con estas enfermedades que le llamaba la atención, que generalmente pues eran de tipo circense, porque en la antigüedad pues estas generalmente eran personas del sexo femenino, ¿no? Que eran obesas, centrípetas, ¿no? Y tenían insultismo, tenían barba, ¿no? Y la famosa pues de los abuelitos que iban a los circos a ver pues a la mujer fuerzuda con barba, ¿no? Y no era más que una enfermedad de Cushing, ¿no? Entonces él, pues muy dedicado, pues siempre se dedicó a la medicina, ¿no? Y pudo describir, ¿no? Esta enfermedad que ahora pues es prevalente, ¿no? ¿Y qué va a pasar con el cortisol? Hemos dicho que el Cushing se va a formar pues por aumento de cortisol, pero ¿quién va a decir que haya más aumento de cortisol? La hipófisis, la glándula, cualquiera de ellas puede, o un tumor exógeno que esté produciendo, o que lo esté, ¿no? Recibiendo por aparte. Bueno, esto tuvo un mal nombre, ¿no? Que hasta ahora se ha quedado como iatrogénico, ¿no? Realmente nadie quiere hacer daño a nadie, ¿no? O sea, eso ya debe de cambiar con el nombre, ¿no?
porque ahora se presta a una mala interpretación, porque iatrogénico quiere decir que quiere hacer daño, ¿no? Pero nadie quiere hacer daño, son enfermedades que necesitan este tratamiento. Y por ende, además que esté normal, pues la hipófisis, está además la glándula suprarrenal y estén normales la liberación de ACTH, esté normal el cortisol, yo le estoy dando cortisol externo, ¿no? Y va a ser manifestaciones parecidas al Cushing, ¿no? Entonces tenemos el primario y el secundario, ¿no? En el primario hay aumento del cortisol, pero disminuye la ACTH. ¿Quién es el responsable de liberar el cortisol? La glándula. En el secundario hay aumento de ACTH, que quiere decir que este es el hipotálamo, el hipófisis, lo que está ordenando la suprarrenal, ¿no? Que liberen más cortisol. Y le dicen, ya tenemos cortisol suficiente, pero la neurohipófisis, la adenhipófisis, perdón, y el hipotálamo dicen que no le hacen caso. Entonces sigue liberando, pero puede ser por tumores, neoplasias, ¿no? Como cáncer de pulmón que hagan que aparezca el Cushing, la enfermedad de Cushing, el síndrome de Cushing, ¿no? Ya sea que sea primario, secundario, o el exógeno, que tendría que ser un nombre más prudente que decirle iatrogénico, ¿no? Y esto es lo que ustedes ven, lo que estábamos diciendo, ¿no? ¿No? Hay CTH, ¿no? Que se libera, ¿no? De la parte central del sistema nervioso central, ¿no? Y que va a ir a la suprarrenal. Y esta suprarrenal va a liberar el cortisol y va a frenar la salida y el círculo va a estar adecuadamente normal, pero existen tumores productores de ACTH, que también existen pues, los corticoides que nosotros vamos a dar por vía exógena. Entonces, hacen que las personas tengan estas manifestaciones clínicas. ¿Qué va a pasar cuando una persona pues aumenta el cortisol? Va a aumentar la peritonitis, quiere decir que va a ser débil, cansado, fatiga, va a haber descalcificación ósea, osteoporosis, se va a adelgazar la piel, estado de elevación de la glucosa, ¿no? Una distribución inadecuada de la grasa corporal, ¿no? Tiene un tronco grueso, un abdomen prominente, ¿no? Pero sus extremidades, sus brazos y sus piernas son totalmente delgaditas. La cara se pone redonda, ¿no? Si ustedes le piden a la paciente que les enseñe una foto anterior y a la de ahora, ustedes ven pues que la cara totalmente está redonda. Hay retención de agua y sodio, hacen hipertensión, pero también hacen trastornos emocionales, son muy irritables, hacen psicosis, depresión, y va a haber otras molestias más, ¿no? Amenorreas, etc. O el aumento de la CTH, pues aparece la acné, ¿no? El hisustismo, ¿no? La virilización, lo que nosotros decimos, ¿no? El sexo femenino, en el varón no se nota mucho, ¿no? Porque si el varón tiene acné y tiene hisustismo, no va a pasar nada. Pero en el sexo femenino sí, pues porque el sexo femenino, pues nosotros vemos que no deben tener pues ni bigote ni barba, ¿no? ¿No? Y aparecen también las famosas estrías, ¿no? Estrías. Entonces, vean ustedes, ¿no? Acá hay fotos, ¿no? De la literatura, ¿no? No es una cara muy redonda que digamos, ¿no? Pero va yendo eso. La obesidad, la distribución de la grasa, las estrías, ¿no? ¿Mm? Pero esta es la figura clásica que está en todos los libros, ¿no? Extremidades delgadas, mayor grasa distribución en el tronco, ¿no? Y a nivel del abdomen. Y también va a aparecer por acúmulo de grasa la jiba, ¿no? Que ustedes seguramente en práctica le han desarrollado y le han dicho, ¿no? Que a nivel de la cervical, ¿no? Posterior, pues aparece la famosa jiba, ¿no? Que es, esta paciente deben tener trastornos menstruales, trastornos mentales. Es todo un problema, pues, poder tratarlo, ¿no? En cambio, Addison no fue tan estudioso como Cushing, ¿no? Ahí prácticamente los papás lo obligaron, ¿no? Por las circunstancias, se hizo cirujano a la fuerza y se dio cuenta, pues, que habían pacientes que venían con hiperpigmentación.
Bueno, en ese tiempo estaba permitido hacer pues autopsia, ¿no? Ahora ya casi ya, eso está prohibido, ¿no? Terminamos en las páginas policiales y de todos los periódicos y hacemos eso, ¿no? Pero en esa época, felizmente, y gracias a ello, ellos pudieron ver esta enfermedad, ¿no? ¿Y qué pasó? Se dio cuenta, pues, que había ACTH, la glándula estaba destruida, ¿no? Y no había cortisol. Este es propiamente el Addison, destrucción de la glándula suprarrenal. ¿Y por qué se puede destruir? Bueno, una de las mayores causas es la tuberculosis. En el Perú somos endémicos. En cambio, el secundario era diferente, ¿no? Ya no dependía de la glándula, sino de la hipófisis, en el cual no había CTH y no estimulaba, la glándula estaba normal, pero no había cortisol, ¿no? Entonces, para que ustedes se den cuenta, ¿no? Entre primario y secundario. Y cada uno va a tener su característica fundamental, ¿no? Ya hemos dicho que la primaria es por destrucción de la glándula. La mayor causa en nuestro medio es la tuberculosis, pero puede ser por problemas autoinmunes. O sea, el mismo organismo no lo reconoce y lo empieza a destruir. Cuando esta enfermedad es crónica, le llamamos Addison, ¿no? Si es aguda, Waterhouse-Friderichsen, que puede ser por una infección, una sepsis, ¿no? Supresión, ¿no? O pues que haya nacido pues con hiperplasia suprarrenal, ¿no? Esa es otra causa, ¿no? Pero acá hemos dicho, ¿no? Que no hay cortisol, pero la CTH sí existe. En cambio, la secundaria no está en ninguna de las dos, ¿no? Y generalmente las enfermedades son del hipotálamo o la hipófisis. O que hayan recibido exceso de corticoides, ¿no? Por ejemplo, paciente que se encuentra en la UCI, está hospitalizado y lo bombardean de cortisona, ¿no? Y comienzan a hacer su presión, ¿no? Entonces hacen pues también un problema suprarrenal, ¿no? Acá volvemos a repetir, es lo mismo, ¿no? Y aquí vemos el cuadro, ¿no? Del clínico de un suprarrenal crónico. Estos pacientes son delgados, demasiado delgados, tienen una gran pérdida de peso, una inapetencia total, astenia, generalmente a medida que va pasando las horas, sobre todo en las tardes, ¿no? Hay hipotensión arterial y ortostática, un gran apetitivo por la sal, hacen hiponatremias, ¿no? Severas, ¿no? Pueden tener dolor abdominal, náuseas, diarreas, si es de sexo femenino, amenorrea, pérdida del vello, ¿no? ¿No? Y hemos dicho hiponatremia y consecuentemente pues, pueden ser hipercalemia, ¿no? Pero el primario y secundario se diferencian. El primario es totalmente hiperpigmentado, lo que Tyson descubrió y lo que vio. Pero con el tiempo se vio que había pacientes pues, que no tenían esta hiperpigmentación, no se oscurecía su piel. No se sabe cuál es la causa. Bueno, algunos hablan sobre la acción que hay, la fotosensibilidad por los melanocitos, ¿no? Que puedan hacer que estos pacientes se hiperpigmenten, se pongan más oscuros de lo normal, ¿no? Una cosa es ser de raza pues oscura, ¿no? Y otra es que uno se oscurezca, ¿no? En forma, haya sido de piel blanca y se ponga pues un poco oscuro. Siempre van a tener los primeros alteración del equilibrio electrolítico, el secundario no tanto. En el primario no va a haber hipoglicemia, muchas cosas, pero en secundario sí. Y se puede asociar a un hipopituitarismo, ¿no? En secundario. ¿No? Vean ustedes cómo se hiperpigmentan, sobre todo las encías, ¿no? En unas encías totalmente negruzcas. La coloración que hay a nivel de las manos. Acá vemos dos tipos de manos diferentes, una normal y una con esta pigmentación, ¿no? Miren aquí, ¿no? Que tiene el anillo en el meñique, pues es una palma normal. En cambio, la otra mano, ¿no? Es totalmente hiperpigmentada, pero que respeta los surcos. Los surcos no se van a cambiar de color. Y ese es un ice.
Otras alteraciones que hemos visto dependientes, ¿no? También de la corteza suprarrenal es el hiperaldosteronismo, ¿no? Esto solamente lo vamos a mencionar, ¿no? Porque lo deben de conocer ustedes también, ¿no? El primario es el síndrome de Cohn, ¿no? El secundario pueden ser por tumores, ¿no? Y la consecuencia principal de la aldosterona, ¿no? Es que haya hipertensión, edema, hipocalemia o hipopotasemia, y por lo que se cuenta, pues una paciente que tiene pérdida de potasio, pues generalmente va a tener debilidad muscular, ¿no? En cambio, el hipoaldosteronismo, ¿no? ¿No? Este va a haber una deficiencia, o sea, no va a haber síntesis de aldosterona, ¿no? ¿No? Generalmente a veces se asocia a enfermedades renales, ¿no? Esa es la parte secundaria. Cuando eso, las enfermedades renales crónicos pueden tener esta enfermedad y es tipo crónico, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ellos? Que van a hacer hiponatremia, ¿no? Va a haber hipotensión, ¿no? Hiperpotasemia, acidosis metabólica, incluso puede ocasionar el shock y la muerte, ¿no? Y esto es algo para que ustedes tengan conocimiento, no es parte de la... Pero tienen que saber que existe un tumor medular, ¿no? ¿No? Que se llama feocromocitoma, ¿no? Que es dependiente de las células cromafines de la médula suprarrenal y que va a aumentar la adrenalina, noradrenalina. ¿Y qué va a hacer estas sustancias? Van a elevar pues la presión arterial. Son los medicamentos que usamos muchas veces, ¿no? Adrenalina, noradrenalina, cuando el paciente está chocado, está hipotenso. Pero este tumor, ¿no? Sin necesidad que la persona esté chocada, lo libera. Entonces hace que hagan hipertensiones arteriales, ¿no? ¿No? De tipo malignas, difícil de controlar, incluso con aumento del gasto cardíaco y resistencia periférica. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Que el paciente tenga dolor de cabeza, cefalea, palpitación, pérdida de peso, apetito, inclusive pueden hacer pues todas las complicaciones de una hipertensión, ¿no? Pueden hacer ya sea una urgencia o una emergencia hipertensiva, inclusive hemorragias intracerebrales, ¿no? El paciente pues no tolera mucho el calor y estados de hiperglucemia, ¿no? Yo creo que esta es la última lámina. Sí, ok. Y con esto hemos terminado.